Noten por favor esto aquí en la pantalla. Bueno, si es que están funcionando. Todo milagro en la Biblia tiene dos elementos y es importante comprender. Primero, un paso de obediencia del hombre. Nunca veremos a Dios obrar a menos que nosotros estemos tomando los pasos de obediencia para que Dios obre. Y vean en sus notas también, y una intervención soberana de Dios. Una cosa es lo que a nosotros nos corresponde y otra cosa es lo que Dios hace porque nosotros obedecemos. Y hay muchas cosas que usted y yo no podemos hacer, pero Dios sí las puede hacer. Y cuando Dios nos pide que hagamos algo en obediencia, tenemos que confiar en que Él hará el paso milagroso que nosotros no podemos hacer. El Jordán estaba más ancho y más profundo de lo normal conforme al versículo 15. Este es el momento en lo que estudiamos el domingo pasado, de que en el momento de transición era más difícil que antes y Israel no llegó al Jordán en un momento que fuera más fácil, llegó cuando iba a ser más difícil cruzar el Jordán. Noten por favor que llegaron en el peor momento, cuando el agua estaba más alta, cuando las corrientes eran más fuertes, cuando cruzar era más peligroso. Ese es el momento en el que Dios se está acercando a la nación de Israel para poder tomar este paso de fe. Dios, hermanos, no los llevó cuando era más fácil, los llevó cuando era simplemente imposible. Y imagínense de todas las cosas que Dios muchas veces quiere hacer en nuestras vidas o quiere que usted tome acción. No todo el tiempo lo va a hacer como usted y yo pensamos, que va a ser cuando es más fácil o cuando es más lógico. Dios muchas veces nos mueve a hacer cosas en los momentos que parece ser que las cosas empeoran. Muchas veces Dios permite que enfrentemos situaciones más grandes de lo que estábamos esperando. Muchas veces pensamos, estaba difícil antier, pero ahora es imposible el día de hoy. Y es cuando Dios ahora sí quiere que nosotros tomemos control. Van a haber situaciones donde van a ser más difíciles que lo que pensamos, donde parece ser que es más profundo de lo que nosotros podemos manejar. Y bueno, así se siente uno cuando está enfrentando problemas. Esto parece ser que me está sobrepasando, como que es más grande de lo que yo puedo manejar. Y la pregunta siempre es ¿por qué? Pues porque Dios quiere que quede algo muy claro, que el milagro no es un asunto humano. El milagro es algo divino. Y si nosotros lo podemos hacer, pues no requiere milagro. Pero si es algo fuera de nuestro control, pues entonces estamos hablando que Dios es el que está haciendo algo detrás de las escenas. Entonces, Dios siempre ha querido obrar en la vida de todos nosotros. Él siempre quiere obrar en nuestras familias, en la iglesia. Él quiere obrar en nuestros hijos. Él quiere mostrar su poder. Sin embargo, no todos se posicionan para que Dios obre. Vean lo que dice la Biblia en Mateo 13:58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si vemos en Mateo 13:58, habían muchas cosas que Dios quería hacer, pero no las hizo, no porque Dios no puede o porque no tenga el poder de hacerlo, era porque estaba gente incrédula. Y eso, por decisión propia de Dios, lo limita. Esto nos enseña algo muy fuerte. No es que Dios no pueda, es que a veces nosotros no estamos en el lugar correcto, con la fe correcta, con las acciones correctas, y entonces Dios no obra como Él tenía la intención de hacer. Nunca es un problema con falta de poder de Dios, siempre es una falta de fe nuestra, que limita a Dios, que limita lo que Dios pudiera hacer. Entonces vemos ejemplos como en Jesús en Nazaret, ahí en Mateo 13:58. Vemos otros ejemplos como Israel en el desierto. Noten lo que la Biblia dice de este momento en Salmo 78, versículo 41. La Biblia nos dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Imagínense, la nación de Israel podría haber visto tantas cosas, pero se la llevaban tentando a Dios, se la llevaban desobedeciendo a Dios. El rey Josías, conforme a Segunda de Reyes 13:18, podría haber obtenido más
si lo hubiera seguido pegando a la tierra para más victoria, pero fue limitado, no por Dios, sino por sus acciones. Dice la Biblia en 2 de Reyes 13, 18 al 19, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey, está rebotando el sonido aquí, si le pueden bajar, ese de Israel, las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y noten otra vez, si él hubiera continuado haciendo la obra, Dios hubiera hecho más. Hay otro ejemplo donde vemos que Dios fue limitado. Vemos el joven rico. Jesús le ofreció algo mayor, vida eterna, pero él no la quiso. Y la Biblia dice en Mateo 19, 21 al 22, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y otra vez les digo, qué terrible, aquí estaba Jesús a punto de darle vida eterna al joven rico, pero él no quiso esta vida, prefirió su dinero. Y les quiero decir esto, Dios siempre está dispuesto a hacer algo por cada uno de nosotros. Él quiere salvar el pecador si el pecador se arrepiente y le pide a Jesús que le salve. Él quiere hoy contestar tu oración, pero también Él te pide a ti que tomes pasos de obediencia, que obedezcas a Dios para que Él pueda entonces hacer el milagro que no puedes hacer en tus propias fuerzas. El contexto aquí de Josué capítulo 3, noten, Israel está al frente al Jordán y ellos están al frente, pero noten aquí no hay puente. Muy bien, quiero que se imaginen, no hay puente, no están como que, bueno, vamos a cruzar en una fila aquí hacia el puente, no hay barco, no hay plan humano. Muy bien, es como que se sentaron anteriormente para ver cómo la iban a hacer aquí. Hay un simple mandado que nomás les dijo, hay una sola palabra de Dios que dice avancen. Y quiero que se imaginen en esta situación en la que están, porque están ante el Jordán y la única palabra que tienen es avanzar. Sin embargo, avanzar ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos que debemos de tomar? Y aquí está, hermanos, lo clave. El río, hermanos, no se abrió primero. Hermanos, se abrió después de que los sacerdotes mojaron sus pies. Y quiero que nomás piensen un poco en esto, porque todos tenemos que ser valientes para meter nuestros pies al agua. Quieres milagros, quieres que Dios conteste tu oración, pero nunca va a pasar hasta que no haces lo que Dios te pide. Hermanos, Dios no existe para servirte a ti. Nosotros existimos para servir a Dios. Y cuando Él te pide hacer algo es para tu propio bien, es para bendecirte. Y Dios dijo algo muy claro a la nación, hasta que no entren los sacerdotes y metan sus pies, nada va a pasar aquí. Imagínense la fe que va a requerir, porque esto no tiene lógica, esto no tiene una forma de cómo hacer cálculos en hojas, esto simplemente no es fácil de nomás hacer, porque bueno, avanzar, pero ¿cómo? Mira el Jordán, está más grande, está más ancho, está más profundo. Pero Dios dice, bueno, vamos a avanzar. Comiencen a avanzar, comiencen a marchar. El Jordán estaba entre ellos y lo prometido. ¿Y qué van a hacer? ¿Hacerle caso al Jordán o hacerle caso a Dios? Que muchas veces nos vamos a encontrar nosotros en encrucijadas donde parece ser que estamos enfrentando algo que va en contra la forma de nuestro pensar, en contra nuestra lógica, en contra en realidad de lo que queremos hacer. Muchas veces no queremos obedecer a Dios. Queremos obedecer nuestra propia forma de ver las cosas y no obedecemos a Dios. Y sin embargo, queremos que de todos modos Dios responda en milagro en nuestras vidas, pero no es así. Entonces, hoy vamos a ver 3 principios que aprendemos de este evento antes de cruzar el Jordán. Y quiero que noten, hermanos, porque tenemos que ser valientes para tomar ese primer paso.
de mojar los pies para poder continuar y para poder ver la obra de Dios en nuestras vidas. Quiero que veamos primero, por favor, vean en sus notas. Dios no abre camino antes de obedecer. Y si hay algo que tenemos que notar el día de hoy, el primer principio para nosotros hoy es que Dios no abre camino. Yo sé que hay muchos quizás hoy al frente de su Jordán y le están diciendo, Dios, pues abre el camino y yo le entro. Y Dios dice, no, éntrale, luego yo te abro el camino. Y muchas veces nos encontramos en estas encrucijadas. El versículo 15 nos dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Entonces quiero que noten, hermanos, aquí el Jordán se detuvo, pero cuando los sacerdotes metieron los pies, Dios, noten, no les mostró el milagro primero, les pidió obediencia primero. Eso, hermanos, es en realidad el cimiento de toda vida cristiana. Dios quiere ser obedecido. Dios quiere que nosotros por fe confiemos en su palabra y obedezcamos su palabra para que los resultados sean de Dios. Muchas veces decimos, Señor, muéstrame y luego obedezco, pero Dios siempre dice, obedece y luego te voy a mostrar. La vida cristiana no se vive por vista, se vive por obediencia. La Biblia nos recuerda de eso en 2 de Corintios 5:7, donde la Biblia nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Todo cristiano que quiere vivir por vista va a limitar su vida cristiana. Siempre se va a quedar en segunda base, siempre se va a quedar, hermanos, limitado de lo que Dios hubiera hecho, porque no quieren caminar por fe. En el matrimonio, muchos matrimonios están esperando que el otro cambie primero. No sé cuántas veces en matrimonios está como que, bueno, ya que él cambie primero, luego yo cambio. Y luego él está pensando lo mismo, no, pues que ella cambie, luego yo cambio. Y al final de cuentas, cuando él cambie, yo voy a respetar y ella podrá decir quizás cuando ella mejore, entonces yo la voy a amar. Pero esto contradice claramente lo que la Biblia nos ordena hacer, aunque otros estén haciendo el mal. Efesios 5:25, noten, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Punto. No si merece ser amada, no si no es contestona, no es si es berrinchuda, es amarla. Punto. La Biblia dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. No dice si le gusta, si te cae bien. Hermanas, no dice si estás de acuerdo. Amén. Hay hermanas que piensan, no, es que no estoy de acuerdo. ¿Y qué importa que no estés de acuerdo? La Biblia dice que debes de seguir a tu esposo. Amén. Pero todos nosotros vamos a luchar con eso de que en nuestra perspectiva tenemos el derecho de desobedecer a Dios porque no estamos de acuerdo con Dios. Ahora, yo sé, y noten, en muchos de los casos nadie va a decir, pastor, yo estoy de acuerdo con Dios, yo nomás no estoy de acuerdo con mi esposa. Pero eso no quiere decir nada. De todas maneras tienes que amar a tu esposa y de todos modos tienes que seguir y sujetarte a tu esposo. La idea es, hermanos, que yo no debo de obedecer nomás si otros están obedeciendo. Yo tengo que obedecer porque es mi deber obedecer a Dios. No obedecer si me conviene, si todo va bien, si las cosas resultan a mi favor. Noten, por favor, Dios no va a transformar tu matrimonio hasta que tú empieces a obedecer en tu parte. Nunca van a funcionar las cosas a medias, porque Dios no obra de esta forma. Ama aunque no te amen, perdona aunque no te pidan perdón, sirve aunque no te valoren, y cuando mojes tus pies, Dios comienza a obrar. Es que muchas veces, hermanos, esto otra vez, la Biblia nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Lo dice porque todos queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Todos nosotros queremos ver
los mandatos de Dios como algo si nos conviene o si nos gusta o si se nos hace fácil. No solo matrimonios luchan con esto. Hay muchos jóvenes el día de hoy que también luchan con lo mismo. ¿Cuántos jóvenes no dicen, cuando sienta a Dios, voy a obedecer? Ay, es que lo tengo que sentir primero y luego voy a obedecer. Cuando entienda todo, entonces voy a hacer lo correcto. Hay muchos jóvenes que viven mal porque no le entienden. Y eso otra vez se levanta en contra lo que Dios desea para nosotros, porque si yo siendo malo, yo siendo pecador, espero que mis hijos me obedezcan aunque no comprendan. ¿Qué es lo que Dios estará esperando de mí? Porque si yo siendo malo sé dar buenas dádivas a mis hijos, pues qué tanto más nuestro Padre Celestial. Y sin embargo, jamás de mis hijos, jamás, si yo les doy una orden clara, jamás voy a pensar que ellos van a decir, fíjate que papá cuando lo sienta, voy a limpiar mi cuarto. ¿Cómo? Lo vas a sentir muy rápido después de esto. Amén. No, es que yo voy a lavar los trastes cuando me nazca en el corazón. No. Y ahí va el bueno. Es que no quiero ser hipócrita a lavar los trastes. No, sé hipócrita, lava los trastes. No me importa si por dentro no quieres, tú vas a lavar los trastes. Pero muchas veces, hermanos, hay tantos jóvenes viviendo en desobediencia, viviendo una vida apática como cristiano porque quieren algo primero antes de obedecer. La Biblia nos dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Obedece a tus padres, aunque no estés de acuerdo, sería algo bíblico. Apártate del pecado, aunque nadie te vea, sería un buen principio, joven. Busca a Dios, aunque no sientas nada. Es un buen principio porque esto forma parte de nuestro carácter. El peor enemigo para muchos jóvenes el día de hoy no es ni el diablo, son ellos mismos, su propio carácter. Es el gigante más grande que tienen. Vean, por favor, la dirección de Dios viene después del paso de obediencia, no antes. Queremos ver que Dios obre, pues tenemos que estar obedeciendo a Dios en las áreas que nos corresponden. Pero noten, este principio no nomás afecta a matrimonios y afectan a jóvenes, pero también afecta a padres solteros. Y noten, hermanos, padres solteros aquí pueden estar pensando como, no sé cómo la voy a lograr. Y yo sé que para un padre soltero es difícil. Tiene que muchas veces jugar la parte de esposo y esposa, de padre y madre en el mismo tiempo. Y es una obra, es un trabajo que Dios nunca quiso que sufrieras. Dios quiso un hombre, una mujer para el resto de sus vidas, que ambos pudieran ser buenos padres, pero por el pecado que entra en el mundo y por las decisiones y decisiones pecaminosas, uno se puede encontrar en una situación donde es un padre soltero. Y sin embargo, para el padre soltero existe una perfecta voluntad de Dios para ti el día de hoy. Y no te puedes quedar nomás pensando cómo la voy a hacer y hundirse en depresión o desesperación, sino que cuando alguien podría pensar también, cuando tenga estabilidad, entonces voy a confiar en Dios. Ahorita tengo que hacer las cosas a mi manera y nunca funcionan de esta forma. Yo les digo, hermanos, da el paso y Dios te va a sostener, pero tienes que ser obediente a Dios. Yo siempre, una de las reglas que tenemos que tener todos en claro aquí, no importa si eres padre soltero, joven o eres alguien en el matrimonio, usted tiene que ser el mejor cristiano en esa situación. Amén. Estaba hablando con alguien que está pasando por un divorcio y me preguntó, pastor, ¿qué debo de hacer? Yo dije, debes de ser la mejor versión de un cristiano en esta situación. Nunca nos podemos desligar de Dios, hermanos. Entonces, vas a pasar por un divorcio, es muy lamentable, trata de salvar tu matrimonio, pero si no se puede salvar, tienes que ser el mejor cristiano posible en esa situación. Imagínense, divorciarse con gracia. Porque hay muchos que se divorcian, pero con coraje y odio y lastiman a los niños entre medio. Yo siempre les digo, mira, tienes que ser el mejor cristiano en esta circunstancia.
Y tienes que tener conciencia limpia que estás viviendo exactamente la voluntad de Dios, aunque lamentablemente estés pasando por algo que Dios nunca quiso que estuvieras pasando por esto. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Vean, por favor, esto. Padre soltero, sé fiel a Dios en medio de la presión. Tienes que ser fiel a Dios en este momento. Cría a tus hijos en el camino correcto, aunque no sea fácil. No lo va a hacer. Pero tú puedes cambiar las cosas de mal a peor al tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. Confía en provisión divina, aunque los recursos sean limitados. ¿Cuántas veces es que apenas alcanza? Es que lo estoy haciendo solas. Entendemos, hermanos, pero sigue siendo fiel al Señor en estos momentos. Noten, por favor, Dios no te pide que tengas todo resuelto. Te pide que obedezcas en medio de la incertidumbre, porque muchas veces es, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a caminar hacia el frente? Pero la verdad es que uno tiene que continuar a pesar de las circunstancias alrededor. Pero noten, en la vida cristiana también hay mucha aplicación aquí para nosotros. Muchos creyentes están estancados porque están en una espera de sentir algo increíble. Cuando Dios me confirme, entonces sirvo. Cuando todo esté claro, entonces tomo el paso. Pero la Biblia enseña, sirve primero, da primero, perdona primero, camina primero y luego Dios abre el camino. No debemos de estar nomás nosotros en la expectativa de, a ver, Dios, primero muéstrame tu bendición y luego yo tomo el paso, sino que a lo contrario, voy a servirte, Señor, aunque muera en el proceso, aunque me vaya mal, aunque las cosas no resulten como yo piense, yo voy a continuar haciendo lo correcto. Hay tantos ejemplos bíblicos, hermanos, que tenemos de este mismo principio que estamos nosotros demostrando ahorita por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, Gedeón, vean aquí en la pantalla, Dios redujo el ejército antes de dar la victoria. Esto para mí admiro bastante, porque si yo fuera Gedeón, yo le decía, no, Señor, vamos a jugarle al revés, mejor, dame un ejército más fuerte que el enemigo y ahora sí le entramos porque ahora sí va a tener lógica que vamos a ganar. Pero no fue así. Moisés tuvo que soltar la vara antes de ver el poder de Dios. ¿Cómo ellos van a saber que me has enviado? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Pues madera, una vara. Tírala al piso. No, ¿y por qué la voy a tirar al piso? ¿Por qué? Él tuvo que tirarla para ver el milagro, para ver lo que Dios podría hacer. Elías fue al arroyo de Querit y ahí Dios lo sustentó. Y hermanos, otra vez con cuervos a un arroyo. ¿Podría haber hecho Dios otras cosas? Sí, podría. Pero ese no es el punto, hermanos. El punto es que Dios le dijo, vete a Querit, lo sientas o no lo sientas, te nazca o no te nazca, tenga lógica o no tenga lógica. Y la bendición de Dios estaba viniendo en su vida en formas de cuervo que le traían comida, en forma de sustento del río que estaba enseguida, y ahí Dios lo estaba bendiciendo. Pero muchos de nosotros como que no, queremos hacer las cosas a nuestra forma y queremos que vengan los milagros de todos modos. Tenemos la viuda de Sarepta. El hombre de Dios le dice, dame a mí comer primero. Y le dio, luego Dios le multiplicó a la viuda. Luego tenemos a Naamán en Segunda de Reyes 5:10. La sanidad vino después, hermanos, de obedecer. Él estaba leproso y no quería tirarse al agua. Y noten, el profeta le dijo, ve y tírate. Y viene la sanidad después. Ay, no, pues ¿quién cree? Él era fresa, Naamán era fresa. O sea, yo tirarme en esas aguas, o sea, no. Y pues el profeta le tuvo que decir, pues ni modo, mi buen, pues así te vas a quedar y te vas a morir. La sanidad no vino hasta que no se tiró. Y hay muchos hermanos el día de hoy que sí, a lo mejor la lepra no es evidente en tu vida, pero toda tu vida está sucia de pecado. Y así vas a vivir esclavizado al pecado hasta que no obedeces a Dios. Y Dios te pueda limpiar bien y puedas ser libre. El principio, hermanos, es muy clave. Vean esto, Dios da la orden y se encarga del resultado. Dios no bendice intenciones, bendice obediencia.
Y eso lo vamos a ver repetidamente en esta predicación. Vete a donde quieras con tus intenciones. Dios no bendice intenciones. Él bendice obediencia, hermanos. Hay tantos cristianos viviendo con buenas intenciones. Cuando yo he hablado con padres que pierden a sus hijos, no se imaginan, tenían buenas intenciones de ser buenos padres. Y ellos piensan que yo les voy a decir, perdón, tenías la intención de ser buen padre. Sí, ay, perdón, es que yo pensé que tú querías ser un miserable padre. No, hermanos, no importa. ¿Cuántos no quieren ser un mejor esposo, una mejor esposa? Pero ahí se quedan con la intención y de nada sirve tener la intención si no lo esfuerzas para hacer. Porque al final de cuentas, cuando te dejan, cuando se divorcian, cuando el hogar es dividido, a nadie le importa tus intenciones. Al final de cuentas se va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus obras? No, es que yo quería tratar bien a mi esposa, quería llevarla, enamorarla, quería llevar a cenar, quería hacer un montón y al final de un montón de que quería hacer. Y nada de eso cuenta para mejorar una situación del hogar. El Jordán, hermanos, no se abre con explicación, se abre con acción. Yo no sé cuál es su Jordán con el que está enfrentando en este momento, pero al final de cuentas, el milagro no viene dando tus explicaciones, dando tu razonamiento con tu punto de vista. Se va a abrir cuando se tome el paso de obediencia. ¿Qué es lo que Dios ya te dijo que haga y no has estado haciendo? Quizás Dios hace mucho ya te dijo que perdones y no has perdonado. Sigues bien enojado contra alguien. Quizás Dios ya te pidió que sirvieras a Dios y no lo has hecho. Un día de esto, cuando el clima esté mejor, cuando las situaciones estén mejor. Quizás Dios ya te dijo, y está rebotando otra vez acá arriba, se le pueden bajar por favor. Quizás Dios te dijo que debes dejar algo y no lo has dejado. Sigues en el mismo pecado, sigues esclavizado a lo mismo y no lo has dejado. Quizás Dios te está diciendo que confíes en Él en algo y no estás confiando, estás haciendo excusas, no estás tomando los pasos correctos, no estás tomando estos pasos de fe, pero hoy es el día que pongas tus pies al agua y obedezcas, si es que quieres ver que Dios obre. Porque cuando tú das el paso, entonces ahora sí Dios puede hacer con tu fe, por más chica que pienses que sea, Él puede hacer algo por ti que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero tienes que obedecer, tienes que tomar este primer paso. Entonces quiero que veamos, hermanos, que Dios no abre caminos antes de obedecer. Quiero que veamos el segundo principio de esta mañana. La fe verdadera te lleva a tomar el paso primero, no secundario. Entonces, hay muchos ejemplos. En el versículo 14, noten por favor, vean la fe aquí. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevaron el arca del pacto. Aquí está el primer paso. Dijeron los hombres, bueno, pues vámonos. Ustedes van primero, nosotros aquí vamos. Así lo ordenó Dios, vamos. Tomaron acción. Comenzaron a moverse. El versículo 15 nos dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. No se quedaron queriendo entrar en el Jordán, entraron al Jordán. No se quedaron con las intenciones de entrar al Jordán, pisaron el Jordán. El versículo 16 nos dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad. Una vez más, no fue intención, lo hicieron, tomaron acción. La fe bíblica, hermanos, no es emoción, es acción. La fe bíblica, hermanos, no es emoción, es acción. No es como que, ay, es que se siente tan bonito. Pero no haces nada, pues al final de cuentas, pues no tomaste acción. Matthew Henry dijo lo siguiente, el día de la naturaleza puede, cuando le place, cambiar el curso de la naturaleza y alterar sus propiedades, puede convertir los fluidos en sólidos, las aguas en rocas inmovibles y por el contrario, las rocas en aguas quietas para servir a sus propios propósitos. Este es el Dios de la naturaleza. Él es el que controla todo.
Y así la Biblia lo describe, hermanos, en el versículo 16, perdón, que Él era el Dios, hermanos, de esta naturaleza. Ahora, quiero que vean, por favor, Salmo 114, la Biblia nos dice en el versículo 5, ¿qué tuviste, oh mar? ¿Qué huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Hablando de este evento, Salmo 114, 8, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Todas estas cosas nos muestran, hermanos, que Dios es el Dios de la naturaleza. Nada controla a Dios. Dios controla todo. Nada limita a Dios. Él puede hacer como Él quiera. Aún los discípulos dijeron cuando entró al barca, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la tormenta y todo obedece su voz? Hay una verdad central aquí, hermanos. La fe no es emoción, es una acción. Y quiero que piensen esto. No es lo que dices creer, es lo que estás dispuesto a hacer, que es lo que cuenta. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque van a haber muchos. Así, hermanos. Si yo tuviera $1,000,000, daría este terreno. Mentiroso. Es muy fácil sacrificar lo que no es tuyo. Amén. Es fácil hacer esto. Oh, dame de tu dinero. Oh, no te imaginas. Dame todo lo que tú quieras y todo lo doy a la iglesia. Pues sí, porque es tuyo. Y muchos fantasean y piensan que Dios está en el cielo. Oh, mira lo que Él hiciera si tuviera el dinero que no tiene. El principio espiritual para nosotros es esto, hermanos. La fe verdadera siempre se mueve, nunca se queda estática. Si es fe bíblica, la fe te lleva, hermanos, a tomar acción. No se queda en palabras, o sea, no es como nomás meros dichos bonitos y no se queda en intenciones, no se queda en sentimientos. La fe, hermanos, actúa, siempre toma un paso, nunca se queda quieta, siempre está haciendo algo por la fe. Y noten, ¿qué está haciendo usted hoy por la fe? No lo que cree, porque no estamos hablando del cuerpo de doctrina. Si la fe actúa y la Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe, ¿qué es lo que usted hoy está haciendo por fe? ¿Qué es lo que requiere fe en su vida? ¿En qué está tomando acción? Porque la fe bíblica es una fe que va a actuar. En Josué capítulo 3, noten, hermanos, los sacerdotes esperaron, no estaban esperando ver que se abriera el río, no estaban pidiendo explicación de Dios de cómo científicamente se iba a abrir el mar. No estaban buscando lógica. A ver, ¿y por qué cruzar aquí, Señor? ¿Y por qué no nos mandas por otro lado donde el río sea más corto? Ellos hicieron tres cosas, hermanos. Ellos caminaron el río, no se detuvieron, mojaron sus pies, tomaron acción y Dios, hermanos, pues lo abrió. ¿Por qué? Porque esa fe es real. Tomaron ellos acciones. El mar se abrió porque los sacerdotes, hermanos, cruzaron y obedecieron. Nunca hubieran visto este milagro a menos que ellos hubieran tomado el paso para hacerlo. Y dice la Biblia que mientras que ellos estaban ahí en el centro, hermanos, el mar estaba dividido, el Jordán, perdón, y ellos estaban pasando y pase, hermanos. Si esto no hubiera pasado, ellos se hubieran metido en un problema de lo que hubiera sucedido, qué es lo que hubiera hecho Dios, pero lo pudieron experimentar. La Biblia nos dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene, ¿qué dice? Es muerta en sí misma, porque a Dios principalmente no le importa, hermanos, lo que pensamos de cualquier situación. Él le importa que le creamos a Él lo suficiente para obedecer.
porque siempre van a haber razones de por qué no obedecer, pero necesitamos tener la fe para obedecer a Dios. Y hermanos, aquí los sacerdotes entonces cruzaron, caminaron el río, se detuvieron para detener las aguas. Vean esto en la pantalla, hermanos. La fe que no actúa no es fe bíblica. No lo es, hermanos. Hebreos 11, versículo 1 nos da la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que, ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Entonces, si Dios dice, camina y yo abro el mar, pues uno tiene que tener la convicción de lo que todavía no ve, pero va a ver, porque va a obedecer a Dios. Cuando Dios promete hacer algo, hermanos, lo va a hacer, pero tienes que confiar lo suficiente para tener esa convicción que te va a llevar a moverte. Muchos quizás pueden decir en su matrimonio esta mañana, yo creo que Dios puede restaurar mi matrimonio. ¿Cuántos quizás no estén diciendo eso? Y es más, yo he hablado hasta con matrimonios que ya parece ser que no hay esperanza. Y si les hago esta pregunta, ¿tú crees que Dios puede restaurar? Van a decir todos, sí, yo creo que sí. Igual como si yo les dijera, hermanos, a ver, ¿crees que Dios puede proveer para todos? Sí, sí. O sea, todos creemos en cierta forma teológicamente algo que Dios puede hacer imposible. Pero la pregunta es esta, ¿estás actuando conforme a esa fe? Esa es la pregunta verdadera. No es tanto lo que crees, sino que ¿estás actuando conforme a esa fe o no? Porque si no estás actuando conforme a esa fe, entonces de nada sirve decir con tu boca lo que piensas o crees que Dios puede hacer. ¿Qué acción estás tomando conforme a lo que dices que crees? Fe, hermanos, en acción se ve de muchas formas. Inicias quizás para un matrimonio, va a iniciar las conversaciones, aunque sea incómodo, porque tienes fe que Dios puede restaurar, así que vas a tomar acción para ver que Dios restaure. Quizás ese va a ser el perdonar, aunque no haya una disculpa. Sabes que yo quiero que Dios haga lo imposible, así que yo voy a perdonar para que Dios obre. Quizás buscas ayuda, aunque cueste humildad, porque el orgullo del hombre es lo que aleja la ayuda verdadera, porque no queremos que nadie sepa y se autoprotegen para su propia destrucción. Decides quizás amar, aunque no sientas nada de regreso. Pero en fin, si crees que Dios puede restaurar tu matrimonio, ¿cuáles son las acciones que estás tomando que le declara al mundo, yo creo que Dios puede restaurar mi matrimonio? Quizás hay jóvenes hoy, porque muchos dicen, oh, yo amo a Dios, pero la fe quizás no se ve tan real en las decisiones de muchos jóvenes. La fe en acción para jóvenes es, apagas lo que sabes que no agrada a Dios. Hay muchos jóvenes que tienen que estar rindiendo sus celulares, dispositivos, internet, yo no sé, pero puede existir algo que te consume en este día y te está destruyendo por dentro. Pero si tienes fe en Dios, pues vas a tomar las acciones correctas. Te apartas de amistades que te arrastran. Uno tiene que apartarse y hacerse de buenos amigos, de buenas amigas, que ayude. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios que vive. Y la Biblia me dice que si yo me junto con sabios, voy a ser sabio. Si se me junto con necios, seré destruido. Y la Biblia, vez tras vez, nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si yo creo estas cosas, de nada sirve que nomás las crea y no esté tomando acción conforme a lo que yo digo que creo. Si soy un joven y creo en Dios, voy a leer la Biblia. Aunque yo no tenga ganas, quiero recibir instrucción. Tomas decisiones correctas, aunque nadie te ve. Porque hay un principio para todos nosotros. Lo que hacemos cuando nadie nos ve, eso es lo que somos. Y queremos nosotros vivir para Dios. Vean, por favor, la fe no es lo que dices en la iglesia. Es lo que haces cuando estás solo. Eso es lo que verdaderamente somos. Quizás eso se ve aplicado en la vida de los padres solteros. Noten, por favor, la fe no es ignorar la realidad, es avanzar confiando en Dios a pesar de la realidad. Porque alguien podría decir, es que pastor, no te imaginas lo difícil que es. No, pues sí es difícil. Pero la dificultad nunca ha anulado
los mandatos de Dios. Nunca. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. ¿Y porque es difícil puedo desobedecer a Dios? No. Dios quiere ser obedecido aunque esté difícil para mí. Porque recuerden, Él se encarga de lo imposible. Yo no puedo cambiar el corazón de mi esposa, ni ella el mío, pero podemos trabajar para que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Y alguien dice, no, pues es fácil, pues teniendo una esposa así. No, no, también le entra a mi esposa también, amén. Y yo también. Al final de cuentas, somos dos seres humanos. Y así como ustedes necesitan la gracia de Dios, también nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y así como ustedes tienen que aprender a arreglar problemas, imagínense también nosotros. Muchas veces piensan que no, o sea, uno entra a la casa y no tenemos piso, tenemos mar y caminamos sobre el agua y no, hermanos, no es así. Y la realidad es que todos necesitamos tomar acción para que Dios bendiga y Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Quizás se puede ver padres solteros que están esperando algo antes de hacer lo correcto y padres solteros siempre hagan lo correcto y dejen los resultados a Dios. En la vida cristiana, noten por favor eso en la pantalla, muchos creen pero no avanzan. ¿Y cuántos cristianos dicen todo lo que quieren decir de creer, pero no mojan sus pies? Ahí se quedan. Creen que pueden, que deben servir, pero no sirven. Si yo les dijera aquí, hermanos, a todos, hermanos, a ver, ¿cuántos creen que es importante servir a Dios? Yo estoy seguro que si conoces la Biblia, pues todos van a levantar la mano. Pero si hago así, ¿y cuántos están sirviendo a Dios? ¿Cuántos están sirviendo a Dios en la iglesia? ¿Cuántos en realidad están haciendo algo para Dios? Es ahí donde lo que dices que crees es contradecido por lo que estás haciendo. No concuerda. Noten, creen que deben dar, pero no dan. Y ahorita, hermanos, estamos cerca, hermanos. Ya me hago tirándome allá en el terreno. Estamos muy cerca de ver el Jordán abrirse, muy cerca. Ya estamos más cerca que nunca. Pero eso no quiere decir que para los que han estado nomás disfrutando las bendiciones de otros, es tiempo de entrarle, hermanos. Para los que no se han comprometido, para los que no están dando, para los que no están sacrificando, ya es tiempo que pares de jugar al cristianismo y comiences a ser un buen cristiano. Porque vamos a comprar un lugar, vamos a entrar y vamos a entrar contigo y sin ti. Y yo me voy a asegurar que por los siguientes años todos los que no hicieron nada lo sepan que no hicieron nada. Como quisiera, le está diciendo a Manuel, vamos a poner esas pancartas como los que no pagan entrada a los terrenos, a los fraccionamientos que no pagan la renta del guardia o no sé, vamos a poner una lona. Todos sus hermanos nunca dieron para ese terreno, pasen, pero mira, ahí están los nombres. No voy a hacer esto, hermanos, pero si entienden la idea, que eso es que para todos podrían hacer algo. Todos pueden hacer algo. Y al final de cuentas, algo es mejor que nada. Alguien puede decir, pastor, es que no te imaginas, ¿puedes dar 10 pesos al terreno? Entonces puedes hacer algo. El problema no es tanto que quién puede, y todos pueden dar algo. El problema es que no todos ni se involucraron en nada porque usted cree que es muy poquito y vergonzoso ni para qué entrarle. Pero ¿cómo sabes cómo Dios ve lo que tú das? Porque al final de cuentas, Dios no ve cantidad, Él ve sacrificio. Ahora, si fuera muy vergonzoso para mí dar 10 pesos, porque yo sé que yo puedo dar más. Y sí sería muy penoso para mí hacer eso, porque para mí fue un insulto para Dios. Pero eso no quiere decir que es verdad eso para todos. Lo que Dios quiere es el mismo sacrificio, que nos duela a todos igual. No se trata que 10 sacrifiquen hasta sus hijos y otros 10 bien a gusto, así, no, pues a ver que la hagan ellos. Porque eso no es fe cristiana. Es tiempo de todos, hermanos, sacrificar y dar. Pero todos aquí yo sé que van a decir, no, es importante dar. Pero ¿estás dando? ¿Eres fiel en tus diezmos y ofrendas? O sea,
¿Tu fe es demostrada por tus acciones? ¿O eres de los cristianos que dicen, no es importante para que todos los demás lo hagan menos yo? Porque muchas veces es aquí donde existe el conflicto entre lo que dices que crees y lo que estás haciendo. Quizás hermanos creen que deben perdonar, pero todavía aún no perdonan. Y hay mayor castigo, hermanos, para nosotros los cristianos, creo, porque hay muchos incrédulos que pueden sobrevivir sin perdonar, pero son incrédulos, no tienen a Cristo en su vida. Es injustificable para un creyente vivir en amargura teniendo los mandamientos de la Biblia, porque nosotros conocemos lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, eso no es fe bíblica. Todo lo que acabamos de ver no es una fe bíblica. Dios, hermanos, noten. Vean esto en la palabra, en la pantalla, por favor. Fe en acción es cuando das el paso, aunque tengas miedo. Muchas veces tenemos miedo. Hemos hablado de números, hermanos, en estos días que no se imaginan. Yo estoy como que, ay, Señor, si tú no haces algo, esto va a ser la mera destrucción mía, ¿sí? O sea, me voy a morir de un ataque de corazón. De muchas de las cosas, hermanos, que he tenido que hacer en las últimas 2, 3 semanas, que ustedes ni se imaginan. Nomás quiero que alguien venga y se queje de algo. Hermanos, y tendremos otra muerte crucificada en estos días de Semana Santa. Porque luego luego salen los hermanos malillas, ¿verdad? Que no hacen nada y comienzan a quejarse, no se imaginan. Hasta qué extento todo, ya cuando se haga todo, ya se los voy a presentar todo lo que hicimos. Pero al final de cuentas, hermanos, hay mucho movimiento, hay bastante sacrificio, hay mucho que nos queda por delante. Y nunca piensen por un segundo porque vamos a entrar a un nuevo terreno que ya no hay una responsabilidad para la iglesia, nos queda un buen pedazo de responsabilidad, que no sé si muchos la van a sobrepasar, van a tener que anular sus conciencias cada domingo cuando yo les recuerde que den. Y va a ser difícil para muchos porque van a tener que sentirse incómodo cada domingo por los siguientes 4 años. Amén. Y pues porque tenemos bastante que pagar todavía después. Pero la fe en acción es cuando das un paso a pesar del temor. Tomas la decisión aunque no tengas todo claro, pero vas a tomar una decisión. Obedeces aunque pues no entiendes todo. Y hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no nos cuadran, pero que Dios quiere que nosotros tomemos acción. Hay bastantes ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Pedro caminó sobre el agua en Mateo 14:29 y quiero que vean que él tuvo que salir del arca. Muy bien, todo el mundo pensaba que era un fantasma. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre. Y él dijo, soy yo, ven. Noten que esto suena muy sencillo, pero, o sea, están en el medio de una tormenta y ahí está Pedro. ¿Y sabes lo que tuvo que hacer? Salir. Una de las mejores experiencias, y pobre Pedro, hermanos, le tiramos por todos lados. Él está en el cielo. ¿Cuántos sermones no se han predicado y quitó los ojos de Jesús? Y muy pocos sermones y caminó sobre el agua. Al final de cuentas, hizo él algo que ninguno de nosotros hemos logrado hacer. Hayan sido 30 pasos, medio kilómetro, 3 pasos, no importa, caminó sobre el agua. Y al final de cuentas, hermanos, eso lo hizo porque se bajó del barco, o sea, escuchó la voz de Jesús, hermanos, y noten en Mateo 14:29 nos dice, y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre, ¿qué dice? Las aguas para ir a Jesús. Esto es increíble, esto es fe en acción, hermanos. ¿Qué tal la mujer con flujo de sangre? Vimos la semana pasada en Marcos 5:25 al 34, tuvo que abrir camino en su corazón. Ella pensaba, si solamente lo toco, si solamente llego cerca de él, todo se va a arreglar, pero no se quedó ahí con las ganas. Ella peleó en contra de toda la multitud, fue y lo toca a Jesús, al punto que fue tanto su fe que Jesús se detuvo. Alguien me tocó. Los discípulos, oye, pero ¿cómo que todos te están tocando? No, pero alguien me tocó con fe.
que es muy diferente nomás al reempuje que tenía por la multitud. Habían, le dice la Biblia, 10 leprosos, los leprosos de Lucas 17:14. Ellos no fueron sanados al estar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Jesús. Ellos fueron sanados mientras que iban. Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Sabes lo que tuvieron que hacer? Creer. Todavía tenían lepra. Bueno, vámonos. Y en el proceso fueron sanados. Siempre, hermanos, se tiene que tomar fe. Y dice la Biblia en Lucas 17:14, cuando los vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué hubiera pasado con estos leprosos si hubieran sido como muchos cristianos de hoy? No, espérame, Señor, pues límpiame primero. ¿Cómo voy a ir con los sacerdotes así? Ve y yo me encargo del resto. No, pero no, es que primero, no, qué feo, qué vergüenza ir al sacerdote así. Tú ve, hombre. Y ellos fueron sanados en el proceso. Los amigos del paralítico en Marcos capítulo 2, versículo 3 al 5. Noten, ellos rompieron el techo. Entonces vino el milagro y ellos estaban bajo una convicción. Si solamente acercamos a nuestro ser querido y lo acercamos a Jesús, Jesús lo va a sanar. Pero no se quedaron allá afuera pensando, oye, ojalá, bueno, vamos a dialogar esto. En griego, en hebreo, vamos a dialogar sobre todas las filosofías de qué pasa si acercamos Jesús, si acercamos a nuestro amigo Jesús. ¿Sabes lo que hicieron? Hicieron un hoyo, bajaron a su amigo del techo y fue sanado. Y podemos en esta mañana estar hablando qué tantos los de afuera necesitan a Cristo y qué tanto necesitamos, hermanos, ganar almas. Pero muchos no están dispuestos a operar por fe, a hacer hoyos en techos, a hacer lo que sea necesario para llevar a gente a Cristo. Y puedes decir que Dios quiere salvar a los pecadores, pero ¿a cuántos les has compartido de Cristo esta semana? Muchas veces, hermanos, en las iglesias están llenas de hipócritas que dicen que creen algo, pero nunca toman la acción para que merite lo que dicen que ellos creen. ¿Cuánto crees esto? Es que es muy fácil, hermanos, tener una fe barata que dices todo lo que tú quieras. Pero la iglesia existe para llevar a pecadores a Jesucristo. Y hasta que uno no está dispuesto a ponerlo todo, hermano, todo para el Señor. Para de hablar de tu gran fe que no tienes. Para de decir algo que no estás viviendo. Porque al final de cuentas, si hay sacrificio, si hay avance, si hay algo, es porque hay tantos que tenemos que llevar a Jesús todavía. Y eso nos va a costar. Le doy gracias a Dios, la verdad, por mi esposa, porque en este proceso, lo primero que ella me dijo, Luis, hay que poner nuestra casa en hipoteca. Vamos a sacar un préstamo de la casa para dar al terreno. Si solamente la mayoría de las damas tuvieran media fe de esa. Bola de materialistas que muchas veces las damas son el día de hoy. Que no están dispuestos a ponerlo todo, para que avance el reino de Dios. Y al final de cuentas podemos decir, fíjate cómo quisiéramos que Hermosillo fuera alcanzado por a Cristo, y otra cosa es poner todo lo que tienes para que esto suceda. Amén. Porque hay muchos hoyos que tenemos que hacer, hay muchos que tenemos que llevar a Jesús, hay mucha gente que tenemos que darles el evangelio. Y en lugar de estar nomás a ver, filosofiando, a ver cómo, pues se tiene que tomar acción. Se tiene que hacer algo. Porque la fe es barata cuando es puro hablar. Amén. Estoy hablando de todos los cristianos que muchas veces, ojalá que me toque guardería el sábado para no tener que tocar puertas. Hipócritas. Queremos darles el evangelio a gente, pues tenemos que ir a la gente. Tenemos que llevar el evangelio. Queremos alcanzar más gente para Cristo, necesitamos espacio. Amén, vamos a tener que colgar sillas aquí si nos quedamos. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuántas veces personas
dicen, y eso es barato, y no hacen. Quieren que Dios obre, pero sin ejercitar fe. Y nunca funciona así. Nunca, nunca funciona así. En Lucas 5, 4 al 6 tenemos la pesca milagrosa donde Jesús le dice, boga mar adentro a Pedro. Jesús, para tenerlo en contexto, en Lucas 5 todavía no lo conocían por el gran Dios que es hijo de un carpintero. Pedro, el experto pescador, y todos los demás eran expertos, sabían toda la noche tratando de pescar y no cacharon ni un pez. Llega en la perspectiva humana el hijo de un carpintero, que era un carpintero también, a decirle a expertos en la pesca qué hacer. Amén. Dice, no, tira las redes, plural. Boga mar adentro, vete adentro del mar, vete a lo profundo y tira las redes. Pero Señor, hemos estado toda la noche, tira las redes. ¿Y sabes lo que hizo? Aquí fue obediencia parcial. Tiró una red. No varias redes, una. Y él dijo, redes, entre más redes tiras, yo las voy a llenar todas, pero tíralas. Tiró una, tanto que pidieron ayuda de tan llena que estaba para subirla porque no la podían subir. Me imagino que de qué se hubiera perdido Pedro si hubiera sentado ahí con Jesús. Mira, Jesús, déjate enseño un poquito del agua. Ahorita no es el tiempo. La noche es el mejor momento para pescar. No ahorita. Déjate explico por qué. Pero obedeció, hermanos. Eso es bien importante. Porque mientras que no tenían lógica, obedecieron. Y como obedecieron, Dios contestó Dios contestó con un milagro. Muchos quieren resultados de fe. Lo que no quieren es ejercitar su fe. Quieren milagros sin moverse, respuestas sin obedecer, bendiciones sin actuar. Pero Dios, hermanos, siempre va a tener la mano recortada contigo si no estamos obedeciendo a Dios. Vean esto, una vez más, para que esto se les quede grabado. Dios no bendice la intención. Bendice ¿qué? La acción. No intención, no lo que querías hacer. ¿Qué es lo que hiciste? Noten número 3 para terminar. Dios, hermanos, no abre caminos antes de obedecer. La fe verdadera te lleva a tomar el primer paso. Y número 3, el milagro viene como resultado de la obediencia. Todos los milagros que aprendemos el día de hoy vienen en resultado de. Dice la Biblia en el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hay una verdad aquí muy central, hermanos, y el pueblo cruzó en seco, pero porque primero mojaron sus pies y Dios comenzó a hacer la obra. Vean esto en la pantalla, el milagro no precedió la obediencia precedió el milagro. Todos nosotros aquí, hermanos, tenemos que estar convencidos de este hecho. Queremos que Dios bendiga, queremos que Dios actúe a nuestro favor. Y no nomás en cuestiones de iglesia, no nomás es en cuestiones aquí, hermanos. Yo estoy hablando en cuestiones de nuestros hogares, en cuestiones de nuestros hijos, en cuestiones de nuestra familia. Todas estas cosas nosotros necesitamos que Dios obre. Uno tiene que estar convencido que si ponemos a Dios primero como Él quiere, Él va a hacer cosas por nosotros, hermanos, que nosotros nunca podríamos hacer. Yo necesito la bendición de Dios porque tengo 5 hijos, hermanos, 5. ¿Se imaginan la mortificación que me da? Que son 5 almas, 5 genios, todos son diferentes. Y mi preocupación más grande del mundo es que mis hijos crezcan para ser buenos cristianos. Mi preocupación número 1, yo quiero la bendición de Dios para ellos. Y quiero que ellos tengan todo lo que Dios quiere para ellos,
Entonces, muchas de mis preocupaciones, y puede sonar egoísta, es darle todo lo que Dios me pide para que por amor a mí, Dios me ayude con mis hijos. Es muy sencillo. Yo sé que muchos de ellos van a decidir mal o quieran ser tentados a hacer el mal, pero yo como padre no puedo entrar y cambiar el corazón de ellos. Pero Dios puede obrar a mi favor. Y dice la Biblia que el corazón del rey está en las manos de Dios y Él lo mueve como Él quiere. Entonces, quiere decir que el corazón de mis hijos también. Entonces, yo muchas veces soy, Señor, mira, tú lo hiciste con Salomón. Y por amor a David, Dios no mató a Salomón cuando se metió con todas las mujeres y cuando se fue a la idolatría. Yo estoy convencido que si yo pongo a Dios en mi vida primero y trato de vivir para complacer a Dios, tengo una palanca especial en la que Dios puede usar si Él quiere. Y cuando mis hijos quieran hacer el mal, Señor, mira, yo te doy todo, mi casa, te doy todo lo que tú quieres. No hay nada que yo le detuviera a Dios, pero ayúdame con mis hijos. Yo te doy todo, hasta muero, Señor, por ti si quieres, pero bendice a mis hijos. Y hay tantos padres que tienen que tomar su vida cristiana en serio porque queremos lo mejor para nuestros hijos, porque no hay tristeza más grande para los padres que ver a sus hijos vivir en perdición. Y nos puede pasar a todos. A todos. Entonces uno está, Señor, por favor, obra hoy, Señor, por favor, que nuestros hijos sean estimulados por la fe que ven en sus padres. Amén. Porque va a ser muy difícil si ellos tropiezan sobre mí. Quiero que mis hijos sean bendecidos por nuestras vidas y que quieran servir y que tengan el corazón para hacerlo. Hay muchas cosas que quizás uno no pueda poner en palabras. Pero el saber, por ejemplo, ahorita que mi hijo Luis está predicando un montón de africanitos, porque hoy le iba a tocar predicar en el ministerio de niños, a mí me trae mucho gozo. No se imagina estar en una conferencia y cada palabra que escuchaba de alguien y ojalá que no le dé malaria. Y no, hombre, llegó otro pastor y me dijo, hay un pastor que me están diciendo que duró 4 años para hablar después que fue a Ghana, al mismo lugar donde va Luis, que lo picó un mosquito. Y 4 años no pudo hablar, todo su sistema se paralizó y yo le dije, pues bueno, ok, pues nuestro enemigo más grande es un mosquito. Estoy seguro que Dios puede si Él quiere protegerlo. Y si no, escúchenme, hermanos, Dios sigue siendo bueno. Y vale la pena todo lo que Él está haciendo. Porque Dios merece todo nuestro servicio, aunque nos cueste la vida. Y aún así, nunca viera su vida, ay, qué desperdicio, fue a un viaje y algo le pasó. No, porque estamos sirviendo a Dios, hermanos. Y eso trae gran alegría, eso trae gran corazón. Ya me están entrevistando Sofía también para llevársela a otro viaje con otro grupo a África también. Yo digo, ¿por qué África no es tantos lugares aquí en México, verdad? Que hay, se los quieren llevar todos a África y ya le están pidiendo también los documentos. Y hermanos, y yo lo que estoy diciendo es, Dios tiene que hacer esta obra, yo no. Pero yo he determinado, no quiero vivir de tal forma que facilite la obra del diablo en la vida de mis hijos. Porque yo un día voy a morir. Todos vamos a morir. Todos. Y cuando yo esté en ese lecho, hermanos, cuando yo esté en esta cama, no me va a importar cómo está el terreno en el que vamos a entrar. No me va a importar cuál es la asistencia de la Iglesia Bautista de Hermosillo. Me va a importar cómo están viviendo mis hijos. Y si tengo nietos para entonces, ¿cómo están mis nietos? Y si están en la fe. Y si ellos están viviendo para el Señor, yo voy a estar muy feliz. Ahora sí, Señor, llévame ya. Se cumplió la meta de no solo plantar una iglesia como tú quisiste, dar nuestras vidas como matrimonio, pero que nuestros hijos estén en la fe. Amén. Y hermanos, ¿por qué eso es central? Porque recuerden este principio, hermanos, el milagro no precedió.
Y para que nuestros hijos vivan para Dios, les voy a decir, es un milagro. Necesitamos el milagro. Vean, hermanos, que Dios obra, pero si caminamos en su voluntad. Nadie, vean esto, por favor, vive en desobediencia constante y experimenta el poder de Dios plenamente. Muchos padres, lamentablemente, hermanos, les han enseñado a sus hijos cómo mentir y cómo ser astutos. Qué pena sería que mis hijos me observaran manejar algo así como de mentira. Amén. Porque ellos observan y aprenden más de esto. Y uno tiene que, hermano, ser real para bendecir a sus hijos, no ser astutos. La Biblia dice en 1 Samuel, noten, vean en sus notas, 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego le dice en el versículo siguiente, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha, ¿qué dice? Desechado para que no seas rey. Oh, hermanos, nosotros no queremos estar en esta circunstancia en la que Samuel va y confronta a Saúl. Le dice, mira, tú me rechazas a mí, está bien, ahí te la llevas tú, pero tú también eres rechazado. Ahora sí, vamos a ver quién gana aquí. Una verdad que debe de confrontarnos, hermanos, es que muchos queremos bendiciones, hermanos, y quizás podemos ser buenos para sacrificar, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Y Dios dice, no es así. Vean, muchos quieren bendición sin rendición. Eso no va a suceder. Milagros sin compromiso, eso tampoco va a suceder. Respuestas sin obediencia, nunca va a suceder. Pero en la Biblia, hermanos, nunca cambia. Obediencia es igual a milagro. Siempre. Siempre hay una situación muy tenebrosa y Dios pide, haz esto. Yo me encargo del resultado. Nadie recibe milagros viviendo para uno mismo, siempre es obedeciendo a Dios, hermanos. Tenemos grandes ejemplos en la Biblia que no tenemos ni tiempo para escudriñar en esta mañana, pero vean esto, por favor. Las bendiciones de Dios no son accidentes o accidentales, son el resultado de la obediencia. ¿Habrá alguien aquí que no necesita un milagro? Yo necesito un milagro. Necesito que Dios haga algo en mi vida, pues si necesito un milagro, hay algo que Dios quiere que obedezca. Quizás, hermanos, hoy para todos los matrimonios, muchos matrimonios dicen, Señor, restaura mi hogar. Es una buena petición, pero viven en orgullo, con falta de perdón, falta de compromiso al matrimonio. La pregunta es, pues, ¿cómo Dios va a orar entonces? Dios no bendice relaciones donde ignoran su diseño, nunca. Quizás, hermanos, hoy es tiempo de rendirse para que Dios bendiga el matrimonio. Ordena tu vida conforme a la palabra de Dios, aviéntate por fe. Quizás hay jóvenes y muchos jóvenes quieren dirección. ¿Cuántos jóvenes? Yo quisiera saber todo lo que Dios quiere que yo haga. No funciona así, pero te va a llevar de aquí a la esquina primero. Y cuando llegues a la esquina te va a mostrar lo que sigue para la siguiente esquina. Pero muchos quieren dirección, otros jóvenes quieren propósito. Van a haber muchos jóvenes que quieren la bendición de Dios, claro que sí. Amén. Pero noten, pero sin obediencia diaria. Entonces yo les pregunto a todos los jóvenes, ¿cómo van a tener dirección, propósito y bendición si están viviendo como Saúl en desobediencia? No va a suceder así. Uno tiene que ser obediente aún en lo privado. Dios, noten, no revela grandes planes a quienes ignoran pequeñas obediencias. Y entonces otra vez estamos en algo tan sencillo, estamos viviendo la vida cristiana y somos desobedientes en las cosas más sencillas y queremos que Dios nos dé lo grande, lo poderoso, lo mágico, lo que nadie puede ver, pero no funciona así. Para padres solteros que les he estado predicando también.
El milagro que necesitas, provisión, dirección y fortaleza, muchas veces está conectado a la fidelidad diaria. Muchas veces padres solteros están para arriba y para abajo, obedientes, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y están así, porque es difícil tener estabilidad, pero yo les animo, sean estables, aunque las cosas nos cueste. Muchos creyentes, noten, están esperando que Dios actúe, pero Dios está esperando tu obediencia. Amén. En cualquier área que estés buscando en tu vida. Y hermanos, recuerden, perdonas y vas a experimentar libertad. Si das, la Biblia te promete provisión. Si sirves, vas a ver entonces propósito. Rinde tu pecado y verás transformación. Vean, las promesas de Dios son disfrutadas por aquellos que andan en obediencia. La obediencia abre la puerta que la lógica nunca puede abrir, hermanos. Y hoy estamos, hermanos, así está el Jordán a todo lo que da. Está muy bien. Vamos a pisar esta semana y vamos a ver qué es lo que Dios hace. Pero déjenles digo una cosa, más allá que esto, muchos necesitan estar en obediencia. Muchos necesitan verdaderamente ver un milagro de Dios hecho en tu vida, personal, porque no has metido tus aguas al agua todavía. Estás allá fuera del Jordán discutiendo con Dios. No, es que Señor, tú no sabes. Es que, Señor, es que no, es que él, es que ella, es que no, ya sabes mi situación. Y ahí están. Y Dios dice, por favor, nomás entra. Nomás entra. Moja tus pies. Vas a ver. Sé obediente. Haz lo que yo te estoy diciendo. Y verás lo que yo voy a hacer. No, Señor, es que no. No, hermanos, hay que confiar en Dios. Tantas cosas que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar, Señor. Te pido, por favor, bendice este tiempo de invitación.